Bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar. Muchas gracias por acompañarme como lo hacen cada semana. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras, a través de este canal. Como saben, la idea es poder transmitir, el objetivo es poder transmitir un poco, no solamente información, sino también poderles brindar alternativas para que puedan enseñar lo aprendido, el conocimiento, a los demás y obviamente todos podamos edificarnos y todos podamos venir a Cristo, que ese es el objetivo. Venir a Cristo siempre es el objetivo de una clase. No es la clase que bonito enseña hermano, me encanta. No. Si esta clase me ayuda a mí a venir, aunque sea un poquito a Cristo, a acordarme más de Cristo, ya se ganó con eso. Ese es el objetivo. Así que si ustedes son maestros, muchos maestros, yo veo que me hacen los comentarios, muchos maestros me siguen, ese es el objetivo. No es que todos los domingos o todas las clases se le diga, hey hermano, qué bueno, usted enseña muy bien, muy excelente, y uno se sienta y infla el pecho. No, el objetivo es, ¿te ayuda a venir a Cristo? Si es así, bienvenido sea. Así que vamos a empezar esta clase. Como saben, estamos estudiando el Antiguo Testamento. Nos corresponde ya la semana del 13 de abril al 19 de abril. Estamos estudiando lo que es el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y como saben, también es una clase extra. Extra porque la idea que se tiene, como ya lo dije, es poder hacer una transición de esta clase o de las clases o de lo que toca hacia las clases que ya hemos dado hace 4 años. Obviamente, hace 4 años, en la cual estoy poniendo en la parte inferior la dirección o para que ustedes puedan visualizar o leer o escuchar, la clase es de la misma, pero obviamente un poco más extenso, un poco más minucioso. Esa es la idea. Estas clases son rápidas, ¿para qué? Porque ya no vamos a repetir lo mismo y la idea es dar algunos puntos básicos para que puedas tener una idea. ¿Por qué? Para que tengas una idea cuando llegas a tu clase o si eres maestro, si eres alumno, ya tienes los puntos visuales de qué va a tratar la clase y puedes orientarte. Es por eso que siempre hablo de puntos y al final trato de poner obviamente el dibujo general que viene a ser el mapa mental o el mapa direccional de la clase. De esa manera tú con esos 4, 5, 6 puntos que yo pongo, tú ya tienes una idea de toda la clase de lo que va a tratar. ¿Ok? Y de esa manera pues puedes participar, te puedes ayudar. Si eres maestro, puedes hacer tu clase más didáctica. Ten en cuenta que a partir de este año, a partir de septiembre, como dicen las noticias de la iglesia, ya las clases de la escuela dominical cambiarán, pasarán a ser 25 minutos. Por lo tanto, al tener 25 minutos cada semana, las clases van a ser muy, pero muy sucintas, que quiere decir muy pequeñas, muy resumidas, porque en una clase de 25 minutos es complicado, ¿ah? No es tan fácil darlo. No digo que es imposible, sino es complicadito darlo. Tienes que manejar bien, porque basta que hagas una pregunta, de repente una pregunta amplia, que quiere decir una pregunta abierta. Cuando es una pregunta, así se le llama, una pregunta abierta, por lo tanto vas a tener muchas respuestas, las cuales obviamente en 2 o 3 participaciones se te acabó tu clase y no vas a hacerla toda la clase. Entonces tenemos que aprender a hacer preguntas cerradas, así se le llama. Preguntas cerradas que quiere decir unas respuestas cortas, unas respuestas de repente que hagan un sí con un no, o de repente sí lo haré, no lo haré, deberíamos hacerlo, o yo lo haré, o yo me prepararé, y etcétera. Algo rápido para que pueda fluir la clase. Entonces, esta idea es de darle estas clases a través de este manual o a través de este canal, es que tengas una idea de todo el mapa mental para que sepas por dónde dirigir tu clase. Yo ya lo he venido haciendo desde este año, así que hemos estado preparados. Estamos en comunicación con la primera presidencia en el sentido que he tratado de dar clases más rápidas, más sucintas, más pequeñas, clases más express, se podría decir. Pues por eso que pongo ahí una clase extra para que pueda ser más rápida la clase, ¿ok? Espero que te ayude y veremos esta semana lo que es Éxodo capítulo 14 al capítulo 18. Casi 14, 15, 16, 17, 18, 5 capítulos de las cuales veremos el día de hoy. Así que acompáñame para que puedas disfrutarlo. El manual pone este dibujo, así también que el título de la clase: Estad firmes y ved la salvación de Jehová. 5 capítulos, las cuales veremos el día de hoy. Obviamente, el pueblo, veremos dónde está el pueblo de Israel o dónde está Moisés que vimos la semana pasada. Una vez más, agradezco a los que se suscriben. De verdad, cada semana se suscriben. Muchas gracias por ello. Muchas gracias por sus comentarios de diferentes lugares de Estados Unidos, de Kansas, de acá de Estados Unidos mismo, de Florida, de Miami, de Houston mismo, de Texas y de California, los lugares obviamente donde hay más
hispanos. Asimismo, la gente de México, muchas gracias por ello, la gente de Sudamérica, gracias por ello, gracias por comentar, por seguirnos y sobre todo por darle like que les agrada las clases y también obviamente por compartir, veo que comparten la clase y eso es bueno, compártalo con sus amistades, con sus seres queridos de tal manera que todos puedan aprender. Una vez más, también dejo la dirección, como saben, estamos en otros canales que vienen a ser otras redes sociales como son Instagram, Facebook y también en lo que viene a ser TikTok. Yo dejo la dirección de TikTok, ustedes las cuales pueden darle clic y obviamente se pueden ir obviamente a la red social, en este caso de TikTok, y pueden ver todos los videos que ponemos, las cuales les va a agradar, les va a gustar a muchos. Veo ahí sus comentarios por la parte interna, también veo sus comentarios en la parte que lo ponen al público. Gracias, hermano Omar, muchas gracias por ello, por su mensaje. Y de verdad, para nosotros es un placer que ustedes puedan tener más redes, más material para que ustedes lo puedan necesitar, para que lo puedan usar. Así que bienvenidos. Vamos a empezar la clase una vez más, poder disfrutarla y espero que les pueda agradar. Como saben, el día de hoy veremos, mis queridos hermanos, hoy quiero que entremos juntos a una parte de las escrituras que de verdad es de las más hermosas, profundas y poderosas del libro de Éxodo. Todo va a depender de acuerdo a lo que uno busca. Hoy vamos a hablar de Éxodo del capítulo 14 al 18 y lo que más me conmueve de estos capítulos es que aquí no solo vemos milagros, aquí no solo vemos eventos grandes, aquí veremos algo todavía más importante, que veremos cómo es Dios cuando su pueblo está en problemas. Es importante eso, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios cuando su pueblo, sus hijos están en problemas? El Antiguo Testamento es eso, conocer a Dios actuando con la gente, con las personas, con su pueblo. ¿Cómo es Jehová del Antiguo Testamento con su pueblo? Y hoy veremos cómo es Jehová cuando su pueblo está en problemas y grandes problemas. Todo el tiempo va a tener problemas y problemas. Pero bueno, vamos a verlo cómo es el Dios o un Dios con sus hijos, con su pueblo, cómo actúa. Porque una cosa es hablar de Dios cuando todo está bien, cuando hay paz, cuando todo fluye, cuando todo parece estable. Pero otra cosa muy distinta es conocer a Dios cuando el corazón tiene miedo, cuando la vida se complica, cuando uno no ve salida, cuando hay cansancio, cuando hay lágrimas, cuando hay necesidad. Ahí es diferente la visión que uno tiene de Dios. Y justamente eso es lo que veremos aquí, en esta clase. Por lo tanto, en estos capítulos veremos a un Dios que abre caminos, que endulza lo amargo, que alimenta a su pueblo cada día, que da agua cuando hay sequía y que también enseña que nadie debería cargar solo con todo eso. Es decir, tú puedes ver lo negativo, pero hay mucho de positivo en esta clase y de esa manera se va conociendo a Dios, se va conociendo a Jehová. Y lo que siempre digo es que puedas leer estos capítulos de Éxodo y verás que se puede o se parece muchísimo a la vida de nosotros. ¿Cómo así? Porque tal vez nosotros no estamos literalmente frente al Mar Rojo, pero sí hemos estado frente a situaciones que parecían imposibles y lo seguimos estando en el día a día. Tal vez no hemos llegado físicamente al lugar Mara, que así se llama el lugar Mara, que hoy veremos, pero sí hemos pasado por momentos amargos, y todos los pasamos. Tal vez hemos recogido maná en la mañana, pero sí, o sea, no hemos recogido nosotros maná en la mañana como lo hizo el pueblo de Israel, pero sí hemos tenido días donde necesitábamos fuerza del cielo para seguir, porque no teníamos trabajo o no teníamos suficiente dinero para comprar alimentos. Tal vez no hemos visto agua salir de una roca, como el día de hoy veremos, pero sí hemos tenido sequías del alma. Y tal vez no somos tampoco como el profeta Moisés, pero sí sabemos lo que es sentir que las manos se cansan. Entonces, esta clase no es solo sobre Israel, es también sobre nosotros, que eso es lo importante. Es sobre cómo Dios trata a su pueblo, es sobre cómo Dios forma a sus hijos. Esto es lo importante. Los va a formar a los hijos, los quiere formar. Veremos si se dejan, veremos si siguen las instrucciones que quiere darles Dios. Y es sobre cómo Dios sigue obrando hoy, en 2026. Esa es la idea. ¿Cómo obra Dios hoy? Sí, mi amigo, hoy en 2026. Así que hoy quiero que recorramos juntos esta clase, pero no solamente como una lección bonita, sino como una invitación a mirar nuestra propia vida, que es lo importante. Porque estas clases no son de historia, sino de aprendizaje espiritual. Porque puede ser que en alguno de estos puntos tú digas, ahí estoy yo. Se parece a mi vida. Esto me está pasando. Eso es lo que necesito escuchar hoy. O quizás digas, eso es exactamente lo que Dios tiene que hacer en mí.
Y ese siempre es mi deseo en las clases, que esta no sea solo una clase informativa, sino una experiencia espiritual, que mientras repasamos estos capítulos, el Señor te haga sentir que su palabra no está lejos, sino que entra justo donde lo necesitas. La idea central de esta clase es muy sencilla, pero muy poderosa. El Dios que abrió el mar sigue abriendo caminos. El Dios que endulzó Mara sigue sanando heridas. Eso es lo que te vamos a ver y te lo voy a presentar a Jehová de esa manera. El Dios que dio maná sigue sosteniendo hasta el día de hoy a sus hijos cada día. El Dios que hizo brotar agua de la roca sigue dando vida en la sequía. Y el Dios que enseñó a Moisés a no cargar solo sigue enseñándonos a apoyarnos unos a otros. Así que vamos a entrar al primer punto de esta clase. Ya dice la introducción y vamos a ver los puntos el día de hoy. El primer punto, la cual llamaremos Dios abre caminos. Aquí estamos en uno de los momentos más dramáticos de toda la historia de Israel y veremos nosotros la historia. El pueblo ya salió de Egipto, ya vio la mano del Señor, ya vio plagas, liberación, protección, ya vio el poder de Dios. Pero de pronto llegan a un lugar donde delante está el mar y detrás está el ejército de Faraón. Y ese momento es tremendo, porque humanamente hablando, ya no había salida. ¿Qué había pasado entonces? El pueblo salió, pero luego Faraón dice que hay que regresarlos, porque se da cuenta que son esclavos y están dejando a sus esclavos libres. Es decir, ¿quién hará el trabajo duro? Fue la pregunta. Si has acostumbrado al pueblo que ellos no hacían nada, sino el trabajo duro lo hacían los israelitas, ahora vendrían los problemas y por ello decide ir en busca de sus esclavos israelitas para traerlos de vuelta y los encuentran al pueblo frente al mar. Y creo que una de las razones por las que este pasaje nos toca tanto es porque todos en algún momento hemos estado ahí. Sí, hemos estado como el pueblo de Israel. No con un mar literal, claro, pero sí con situaciones donde sentimos que la vida nos arrinconó. Donde uno dice, ya no sé qué hacer, ya no veo salida, no sé cómo se resuelve esto, no tengo fuerzas para sostenerlo, no veo por dónde avanzar, no le encuentro salida, no le encuentro respuesta. Y justo en ese contexto es cuando Moisés dice una de las frases más poderosas de esta historia. ¿Qué dice? Versículo 14, capítulo 14 del Éxodo, versículo 13. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Poderosas palabras de un profeta que hablaba con Dios. Qué impresionante, porque uno esperaría, como pueblo, como personas, al estar escuchando a Moisés, uno esperaría una estrategia militar, uno esperaría instrucciones de emergencia, uno esperaría que Moisés dijera, bueno, corra, muévanse, ustedes van para allá, ustedes para allá, háganse para acá. No olvidemos que Moisés había sido criado en la corte de Faraón y sabía las estrategias militares de los militares egipcios, pero Moisés no usa ningún método militar, no lo hace. ¿Es porque estaba mayor? Por cierto, ya tenía más de 80 años. ¿Y ya no era militar? ¿O porque su gente, es decir, el pueblo, no respondería como un grupo militar? No, con el Señor al lado, no era necesario ser militar. Lo primero que dice es, no temáis. Fue bien claro, no teman. Porque el temáis suena suave. Creo que fue más enérgico. No teman. ¡Hey, tú! ¿A dónde vas? Quédense tranquilos. ¿Por qué tienen miedo? Yo creo que le dijo de esa manera. Y eso ya nos enseña muchísimo. Porque cuando uno se siente atrapado, lo primero que se levanta casi siempre es el miedo. El miedo te acelera el corazón. El miedo te nubla la visión. El miedo te hace olvidar lo que Dios ya hizo antes, mi amigo. El miedo te hace pensar que esta vez sí se acabó todo. Y por eso Moisés empieza de esa manera. No teman. No porque el problema no fuera pequeño, no porque Faraón no viniera, no porque todo fuera fácil, sino porque la presencia de Dios seguía siendo más grande que el problema. Moisés ve
y el pueblo no ve. Ese es un gran problema. Cuando, ejemplo, como cuando un padre sabe que hay solución y los hijos no lo ven. Algo parecido. Luego de ello, Moisés dice, estad firmes. Eso también me encanta, porque a veces creemos que la fe siempre se ve como mucho movimiento, cómo hacer, correr, resolver, producir, inventar. Pero hay momentos en la vida donde la fe se ve como quietud, tranquilidad, gran lección. Porque siempre se nos enseña que la fe es acción, ¿verdad? Pero acá Moisés le dice a su pueblo firmeza, quietud, no se muevan, no corran. Es decir, no actúen, sino estén firmes, demuestren firmeza. ¿Cómo no rendirte por dentro? ¿Cómo mantenerte delante de Dios aunque todavía no entiendas? ¿Cómo no tomar decisiones desesperadas solo porque tienes miedo? Hay momentos donde la fe no se ve en correr, se ve en permanecer. Qué gran lección que nos enseña Moisés en estas escrituras. Luego Moisés dice, ved la salvación, es decir, abran sus ojos y ejerzan su fe. Es decir, Dios no solamente quería sacar al pueblo del problema, quería que el pueblo viera quién era Él. Y eso es muy profundo, porque a veces nosotros solo queremos que Dios resuelva la situación. Quiere que tú, el Señor, muchas veces también quiere revelarse en medio de esa situación. Quiere que tú no solo salgas del problema, sino que salgas con una fe más profunda, que aprendas. Quiere que no solo digas, ya pasó, sino que digas, ahora conozco más a Dios. Es decir, aumentas de fe, crezca tu fe en tu vida espiritual, que ganes experiencia espiritual. Luego de ello, Jehová le dice que no estén firmes, sino que avancen. ¿Pero a dónde es la pregunta? En el versículo 16 le dice Jehová a Moisés que divida el mar. Luego veremos que el mar se abre. No es solo un milagro espectacular, es una declaración espiritual. Es como si Dios estuviera diciendo, cuando tú no puedes, yo sí puedo. Cuando tú no ves el camino, yo sigo siendo camino. Cuando tú llegas al límite, yo no he llegado al mío. Y eso, mi hermano, cambia mucho la manera de ver la vida. Porque quizás hoy tú estás en una situación donde te sientes igual, justo así, sin salida. Tal vez hay una carga familiar, tal vez hay una lucha interna, tal vez una tristeza que no se va, tal vez una decisión difícil, tal vez hay una oración que parece no moverse. Y esta historia nos recuerda algo. Dios todavía sabe abrir caminos. Ahora, algo muy interesante es que Dios no abrió el mar antes que el pueblo llegara allí. Y uno se puede preguntar, ¿por qué no lo hizo antes para que de frente pase nomás el pueblo sin perder tiempo? ¿No hubiese sido mejor? ¿Por qué tuvo que esperar que el pueblo, que era muchísimo, llegue? Te lo dejo una pregunta para que pienses, y si gustas me lo dejas en los comentarios. Jehová lo abrió cuando ya parecía imposible, una vez más, porque lo hace en ese momento. Ahora, esto también pasa mucho en la vida real. Toma nota, Dios no siempre nos muestra el milagro desde lejos. ¿No sería mejor que lo haga? Muchas veces, no. Muchísimas veces nos lleva hasta el borde, hasta ese punto donde ya no confiamos en nosotros mismos. Y ahí se manifiesta Dios. Es decir, para que no haya dudas, que no fuiste tú el que lo hizo, sino que fue una intervención divina. ¿Por qué? Porque a veces el Señor no solo quiere solucionar la situación, también quiere arrancar de nosotros la autosuficiencia. ¿Lo anotaste? Sí, mi amigo, te lo repito, a veces el Señor no solo quiere solucionar la situación, también quiere arrancar de nosotros la autosuficiencia, que no seas autosuficiente. Sí, autosuficiente en querer hacerlo todo y no pedir la ayuda de Dios. Quiere enseñarnos a depender más profundamente de Él. Y sinceramente, una de las cosas más difíciles para nosotros es depender. Es bueno ser independiente. Y mucho confundimos el ser independientes con no depender de Dios. En la parte espiritual tenemos que ser dependientes, pero nos gusta sentir que controlamos, nos gusta sentir que tenemos respuesta, nos gusta pensar que podemos manejar todo. Eso es la esencia del hombre natural.
y tenemos que doblegar a ese hombre natural. El mar rojo destruye esa ilusión. Delante del mar nadie puede decir, yo resolví esto. No, mi amigo, ¿quién podía haber dicho eso? Ahora pues, a ver, di que tú lo resolviste. Ahí todos dependen de Dios, hasta el más bravo. Sí, hasta el más bravo israelita tuvo que agachar cabeza y reconocer que fue Dios, que fue Jehová el que hizo eso. Y quizás uno de los regalos más grandes de ciertas pruebas es justamente esto, o eso. Nos obligan a recordar que todavía necesitamos al Señor. En la vida tú tienes dos opciones. Te van a hacer recordar o lo vas a recordar automáticamente. Depende de ti, pero es mejor recordarlo por nosotros mismos. Así que en este primer punto yo haría una pausa y preguntaría, ¿cuál es el mar rojo de mi vida hoy? ¿Dónde siento que no hay salida? ¿Dónde me está diciendo Dios, no temas? ¿Dónde necesito dejar de desesperarme y empezar a quedarme firme? ¿Dónde necesito recordar que el cielo todavía puede abrir caminos? Porque el primer mensaje de esta historia es clarísimo. Dios abre caminos. No solo abrió uno a la vez. No solo lo hizo con Israel. Todavía lo hace hoy. Poderoso versículos de los cuales aprendemos esta historia. Ahora, después de un momento así, uno pensaría que el pueblo quedaría para siempre en una fe altísima, ¿verdad? Obviamente, estás viendo un milagro nunca antes visto. Pero lo siguiente que sucede es muy hermoso. Después del miedo viene la adoración. Y eso nos lleva al segundo punto. El punto donde la historia intrigante continúa y pasamos a Éxodo capítulo 15 y empieza con un cántico. ¿Por qué? Después del milagro, el alma debe aprender a alabar. Y eso no es un detalle pequeño. Esto es muy, pero muy impactante. Después de ver la mano del Señor, el pueblo canta. Y eso me parece precioso porque nos enseña algo muy importante, que la fe no solo clama en la crisis, también alaba después de la respuesta. Una gran enseñanza que debemos hacer. La fe también alaba después de la respuesta. Y la verdad es que a veces nosotros somos muy buenos pidiendo, pero no siempre somos igual de buenos agradeciendo. Buscamos a Dios cuando tenemos miedo, lo buscamos cuando estamos confundidos, lo buscamos cuando estamos mal, pero cuando llega la respuesta, a veces seguimos adelante demasiado rápido, y eso debemos cambiar. Aquí el pueblo se detiene y canta. Nosotros tenemos el hermoso coro del tabernáculo, y eso tiene mucho valor. ¿Y por qué? Porque la alabanza en la iglesia ordena el alma. Muchas veces nuestra alma necesita ser ordenada. La alabanza pone a Dios otra vez en el centro. La alabanza protege la memoria espiritual. ¿Lo sabías? Toma nota de eso. Esto no te lo dice otras clases, mi amigo, otros canales. Esto te lo dice aquí. Así que toma nota. La alabanza, te lo repito, pone a Dios otra vez en el centro. La alabanza protege la memoria espiritual. Cuando uno adora, está diciendo, yo no quiero olvidar quién hizo esto. No quiero contar esta historia como si hubiera salido adelante solo. No quiero pasar a la siguiente etapa sin reconocer la mano del Señor. Por ejemplo, podemos cantar el himno conocido, Yo sé que vive mi Señor. Hermoso himno en español número 73, conocido como Yo sé que vive mi Señor. Es un ejemplo de un hermoso himno. Cuando dice, yo sé que vive mi Señor. Y lo puedes seguir tarareando o lo puedes seguir cantando. Lo que tienes que aprender, mi hermano, es las alabanzas son parte de nuestra doctrina. Grábate himnos y cántalas en todo momento. No olvidemos que el corazón que recuerda confía mejor. El corazón que agradece resiste mejor. El corazón que alaba entra mejor a la siguiente prueba. Y aquí hay algo muy interesante. La alabanza no es solo una reacción emocional, también es una forma de formación espiritual. Así que tenemos que formarnos, tenemos que cantar, no importa si cantamos feo o bonito, pero tenemos que cantar, porque
Cuando tú agradeces, tu alma aprende a mirar correctamente. Debemos ser siempre agradecidos. Si lo haces, tu alma aprende a ver más allá del problema. Si eres agradecido, tu alma aprende a reconocer patrones de fidelidad divina. Agradecer porque tu alma empieza a decir, antes también pensé que no podría, y Dios me sostuvo. Antes también me sentí al límite, y Dios me abrió el camino. Antes también tuve miedo, y Dios fue fiel conmigo. Y entonces la gratitud se vuelve una escuela de fe, una buena escuela, aunque yo creo que es una universidad de la fe. Sí, mi amigo, la gratitud es una universidad de la fe. Si tú eres grato, agradecido, tu fe aumentará. Yo creo que una de las cosas más hermosas que podemos aprender aquí es esta. No permitas que los milagros de Dios se te vuelvan rutina. No permitas que su bondad se vuelva paisaje. No permitas que la misericordia diaria del Señor te parezca pequeña, solo porque ya lo has recibido muchas veces. Detente, agradece, nombra lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda tus liberaciones, recuerda tus perdones, recuerda tus rescates, recuerda tus momentos donde el cielo intervino. Y no son pocos, son muchísimos, porque cuando eso no se recuerda, el corazón empieza a vivir como si todo dependiera otra vez de uno. Y aquí vale la pena hacer una pausa sencilla. ¿Cuánto tiempo hace que no agradezco en serio? Hazte esa pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que no hago memoria espiritual? ¿He convertido los rescates de Dios en un cántico o solo me he acostumbrado a seguir adelante? Porque el pueblo de Israel aquí nos enseña que después del mar había que cantar. Y también nosotros necesitamos eso. Necesitamos decirle al Señor, gracias, Padre, por lo que hiciste. Gracias por no abandonarme. Gracias por sostenerme. Gracias por pelear por mí. Gracias por abrir camino cuando yo no veía nada. Y eso no solo honra a Dios, sino también fortalece en nuestra alma. Sé agradecido, siempre canta, siempre alaba a Dios y reconócelo. Ahora, el relato no se queda en el cántico. Después de ese momento tan alto que el pueblo llega a un lugar difícil. Y eso también es muy real, porque después de experiencias espirituales hermosas, muchas veces igual llegan pruebas. Y así entramos al tercer punto. El tercer punto es llamado Dios endulza lo amargo. Después del milagro del mar y después del cántico, Israel llega a Mara. Dice el mismo capítulo 15 del Éxodo en el versículo 23. Son varios versículos. Y Mara significa amargura. Las aguas donde llegan en pleno desierto son amargas y el pueblo otra vez empieza a murmurar. Y esto diríamos que es algo natural en nosotros. Siempre nos quejamos, siempre somos quejones, porque una cosa es cantar cuando Dios acaba de hacer algo poderoso y otra cosa es sostener la fe cuando uno vuelve a encontrarse con algo difícil. Y creo que todos entendemos eso, ¿verdad? Hay momentos donde uno viene de una experiencia espiritual fuerte, de un momento bonito, de una respuesta de Dios, y de pronto otra vez aparece algo que duele, otra vez aparece algo difícil, otra vez aparece algo que amarga el corazón. Y Mara representa justamente eso. Es ese momento donde la vida sabe amarga, donde lo que esperabas que fuera alivio termina siendo decepción, donde llegas cansado, necesitado, esperando descanso y te topas con una nueva lucha. Y aquí hay una enseñanza muy profunda. Salir de Egipto no significó que ya no habría amargura. Y eso también pasa con nosotros. Seguir a Dios no significa que no habrá pruebas. No significa que no habrá temporadas difíciles. No significa que no habrá cosas que nos duelan. Pero sí significa que aún en los lugares amargos, Dios sigue presente. Y eso cambia todo, porque el Señor no solo observa a Mara desde lejos, Él interviene. Él muestra cómo las aguas pueden ser endulzadas, y ahí también se revela como sanador. Sí, Jehová se vuelve un sanador de Mara. Eso es bellísimo, porque el mensaje no es solo Dios puede arreglar circunstancias. El mensaje también es Dios puede sanar el corazón en medio de esas circunstancias.
Y aquí creo que vale la pena hacer algo misional, algo como lo hacen los misioneros, es decir, compartir con los demás, porque hay mucha gente que vive con amargura y ni siquiera se da cuenta. No siempre se ve como un gran enojo, a veces se ve como cansancio constante, como desilusión, como frialdad espiritual, como una tristeza que ya se instaló, como una queja que se volvió costumbre. Y esa amargura, si no se trata, endurece el alma. Pero cuando se lleva al Señor, Él puede transformarla. No siempre quita el proceso de un día para otro, pero sí puede hacer algo hermoso con eso. Puede convertir una herida en aprendizaje, puede convertir una pérdida en profundidad espiritual, puede convertir una decepción en una puerta a una relación más real con Jehová. Hay personas que conocieron a Dios de verdad en sus momentos más amargos. Y quizás nosotros podemos pasar vidas amargas y es ahí donde conoceremos a Dios. No porque el dolor fuera bueno en sí mismo, sino porque en medio de ese dolor el Señor se reveló de una manera nueva. Y eso también puede pasar con nosotros. Tal vez alguien está viendo esto y tiene un área de su vida que hoy le sabe amarga. Y no hace falta fingir, no hace falta actuar como si no doliera, no hace falta maquillarlo espiritualmente. Se puede llevar a Dios tal como está y decirle, Señor, esto me duele, esto me pesa, esto me amarga, no quiero quedarme así, no quiero acostumbrarme a vivir desde esta herida. Haz algo con esto, ayúdame. Y qué hermoso es saber que el Señor sí sabe hacer algo con eso. Mara nos enseña que el lugar amargo no tiene que ser el lugar final. Puede convertirse en el lugar donde Dios sana. Puede convertirse en el lugar donde aprendes a clamar o a orar mejor. Puede convertirse en el lugar donde conoces a Dios no solo como libertador, sino también como sanador. Y eso es muy hermoso. Hubiera sido muy diferente si el pueblo llegaba sediento en el desierto. El pueblo de Israel llegó a Mara, ve unas aguas amargas y se inclina y se arrodilla y pide a Dios. Clama a Dios que le ayude. Clama a Dios que le sane esas aguas. Pide a Dios que le dé un agua natural y cristalina para poder beber. Habían visto partir el mar. ¿Acaso no iba a poder el mismo Dios cambiar el agua de Mara por un agua saludable? ¿Acaso no lo iba a poder hacer? Obviamente, si ellos llegaban y se inclinaban y se arrodillaban y sí pedían, y es más, después de ello cantaban sus alabanzas, ¿no hubiera sido mejor? ¿Por qué no hacemos lo mismo en lugar de estar quejándonos? Hermosa historia de la cual podemos aprender. Luego de ello vemos que el desierto sigue avanzando y ahora no es solo amargura lo que aparece, ahora viene una necesidad muy concreta, el hambre. Y ahí Dios enseña una de las lecciones más preciosas de la vida espiritual. Para ello pasamos al siguiente punto. Después de haber tomado mucha agua y de haber satisfecho su sed, el pueblo continúa y se acabaron las provisiones. En Éxodo capítulo 16, el pueblo tiene hambre, dicen los primeros versículos, y el Señor responde enviando maná en el versículo 4. Y este punto llamaremos Dios alimenta cada día. Pero aquí hay algo precioso. Dios no le da provisión para meses enteros de una sola vez. Les da pan para cada día. Y eso es una enseñanza muy grande, porque el Señor no solo quería alimentar sus cuerpos, quería formar sus corazones. Les está enseñando a depender de Dios, quería enseñarles dependencia, quería enseñarles a buscarlo una y otra vez, quería enseñarles que la vida con Dios no funciona solo con recuerdos viejos, sino con comunicación diaria, con comunicación en todo momento. ¿Y qué lección tan necesaria es esa para nosotros? Porque seamos honestos, a nosotros nos gustaría que Dios nos diera fuerza para todo el año de una sola vez, ¿verdad? Nos gustaría resolver de una vez todo el futuro. Nos gustaría tener paz permanente sin volver a luchar. Nos gustaría tener seguridad completa sin tener que volver a depender. Pero muchas veces Dios trabaja distinto. Nos da gracia para hoy y mañana otra vez nos dará gracia, nos da palabra para hoy y mañana otra vez
tendremos que acercarnos. Nos da alimento para hoy y mañana volveremos a necesitarlo. Eso significa que hay algo profundamente sagrado en la búsqueda diaria. El Señor quiere dependencia diaria. La oración de hoy, la lectura de hoy, la obediencia de hoy, la sensibilidad de hoy, la comunión de hoy. Y no decir hace tiempo que no oré, no decir hace tiempo que yo leía mis escrituras. Uy, si yo recordara cuando yo leía mis escrituras. ¿Y qué pasó? No decir, hace tiempo yo era un buen miembro de la iglesia. Uy, tiempos aquellos donde yo iba a la iglesia. ¿Y por qué no vas? ¿Y por qué no lo haces ahora? A veces uno quiere vivir de una experiencia espiritual que tuvo hace mucho tiempo, y gracias a Dios por esas experiencias, pero el alma no fue diseñada para vivir solo de recuerdos. Hay muchos hogares donde se conocen las familias que dicen, yo de pequeño me bauticé, o sí, asistía con mis padres. Hey, tu fe era prestada, la fe era de tus padres, y ahora que eres adulto, ¿por qué no lo haces? Ahora depende de ti. Tienes que hacer lo mismo. Gracias a Dios por esas experiencias, pero el alma no fue diseñada para vivir solo de recuerdos, mi amigo. Necesita maná fresco, necesita presencia actual, necesita una relación viva con Dios. Y aquí también hay una lección contra la ansiedad, porque algunos querían guardar de más, querían asegurarse de tener todo controlado, pero Dios les estaba enseñando otra cosa, les estaba diciendo, confía en mí. Y también mañana. Eso no significa irresponsabilidad, significa dependencia sana. Significa entender que el verdadero sostén de tu vida no está en tu capacidad de controlarlo todo, sino en la fidelidad diaria de Dios. Y eso trae mucha paz. Porque hay momentos donde uno tiene fuerzas para pensar en todo lo que viene. Y este capítulo te dice algo hermoso. No necesitas hoy la fuerza de todo el próximo año. Necesitas el maná de hoy. No necesitas tener todas las respuestas esta noche. Necesitas la gracia de hoy. No necesitas resolver toda tu vida de una vez. Necesitas caminar con Dios hoy, mi amigo. Y mañana, cuando amanezca, Él seguirá siendo fiel. La pregunta es, ¿nosotros seguiremos siendo fiel? Eso es muy consolador, porque Dios quiere que dependamos diariamente de Él. Ahora, terminamos esto y después del hambre vuelve otra necesidad. ¿Por qué? Porque ellos se movían. El pueblo de Israel obviamente se iba moviendo y vuelve la sed. Aquí aparece otro de los símbolos más hermosos de esta historia. Para ello pasamos al punto ya número 5. El pueblo sigue avanzando en el desierto. Ya tenía alimento, pero en un desierto lo que falta es el agua. Y en Éxodo 17 el pueblo tiene sed, otra vez. A este punto lo llamaremos Dios da agua en la sequía. Por cierto, el desierto es inmenso y el pueblo sigue en movimiento. No está estable en un solo lugar, por lo que se movían y al llegar a otro lugar no había agua. Y vuelve la contienda, vuelve la tensión, vuelve esa pregunta del corazón. ¿Está Jehová entre nosotros o no? ¿Por qué nos da o nos deja? Sí, ¿por qué nos deja con sed? Y esa pregunta es muy fuerte, porque aunque no siempre la digamos así, muchos la hemos sentido. Cuando la oración tarda, cuando no entendemos, cuando el alma se inactiva, cuando el cansancio se acumula, cuando sentimos ausencia, y entonces aparece esa inquietud interior. Señor, ¿de verdad estás aquí? Y la respuesta del Señor es preciosa. Hace brotar agua de la roca, dice el versículo 6. Y eso es una imagen poderosísima, porque la roca parece dura, parece seca, parece incapaz de dar vida, y sin embargo en las manos de Dios, de ahí sale agua. Y eso nos habla muchísimo de Cristo, porque Cristo es la roca firme y también es el agua viva. Y eso significa que cuando el alma entra en sequía, la respuesta sigue siendo Dios. No la autosuficiencia, no el entretenimiento, no llenar el vacío con otras cosas, no endurecerte más. La respuesta sigue siendo volver a Cristo, volver a su presencia, volver a su palabra, volver a su voz, volver a beber, porque hay sequías del alma, mi amigo, que nadie ve. Hay personas que por fuera siguen funcionando, pero por dentro
tienen mucha sed, sed de descanso, sed de consuelo, sed de renovación, sed de esperanza, sed de presencia real de Dios. Y lo hermoso de esta historia es que Dios no desprecia esa necesidad, la atiende, la confronta, la responde. Y eso nos recuerda que la sequía no significa necesariamente que Dios te abandonó. A veces significa que necesitas volver con más profundidad a la fuente. Tal vez necesitamos decir, Señor, tengo sed. No quiero seguir con esta sed espiritual. No quiero seguir funcionando sin vida interior. No quiero acostumbrarme a una fe sin frescura. Haz brotar agua otra vez. Y el Dios del Éxodo 17 sigue teniendo poder para responder como lo hizo en el versículo 6. Sigue dando agua, sigue renovando, sigue refrescando, sigue sosteniendo. Poderosa enseñanza que nos da Dios Jehová en medio del desierto. Él sigue rescatando a su pueblo. Y después llegamos a un punto que toca muchísimo la vida real de quienes sirven, enseñan, cargan responsabilidades y llevan mucho, obviamente, mucha responsabilidad sobre los hombros. Veremos esta parte de la historia para terminarla. Entramos al punto número 6, que llamaremos Dios nos enseña a compartir la carga. Ya satisfecha la sed, vino otro problema. Ahora viene la guerra con Amalek, dice el versículo 8. Y como Moisés ya era anciano, obvio que no podía ir a la pelea. Así que manda a Josué. No se te olvide este nombre. Josué es el siguiente libro. Sí, será obviamente nada más el sucesor de Moisés. No es el siguiente libro, pero sí después de la vida de Moisés seguirá Josué. Y le dice que vaya a pelear y que sería apoyado. Josué sería apoyado por Moisés. Y para ello primero vemos a Moisés en la batalla. Sus manos se cansan, dice el versículo 12. Y cuando tus manos bajan, mi amigo, Aarón, su hermano, y Hur la sostienen. Solo esa imagen ya es una predicación completa, porque Moisés era un gran siervo de Dios, pero igual se cansó. Y eso hay que remarcarlo bastante. Las personas de fe también se cansan. Los que sirven también se cansan. Los que enseñan también se cansan, dígamelo a mí. Los que sostienen a otros también se cansan. Y reconocer eso no es falta de espiritualidad. Es ser humano, es humanidad. Y qué bonito que la escritura no esconda eso. Moisés necesitó ayuda, necesitó manos amigas, necesitó apoyo. Y eso no lo hizo más débil, lo hizo más real. Y luego en Éxodo capítulo 18 viene Jetro, su suegro de Moisés, y le dice algo muy sabio. No podrás hacerlo tú solo porque vio que Moisés se dedicaba a poder dar consejos, a poder escuchar a todos los miles de israelitas que venían hacia él. Obviamente, al ver su suegro, Jetro, que él hacía todo, le dice en el versículo 18, no podrás hacerlo tú solo. Eso también aplica para muchos de nosotros, porque a veces creemos que ser fuerte significa cargar con todo. Y eso no es verdad, no se puede. Que ser fieles significa nunca pedir ayuda, que ser responsable significa agotarnos. Pero Dios, por medio de Jetro, enseña otra cosa. La carga debe compartirse, porque a veces uno se acostumbra tanto al peso que ya ni se da cuenta de que está agotado. Eso en otras palabras, donde Jetro le enseña lo que conocemos nosotros como el poder delegar. Y aquí el Señor enseña algo hermoso. También hay espiritualidad en recibir ayuda. También hay humildad santa en dejar que te sostengan. También hay sabiduría en delegar. También hay madurez en reconocer tus límites. A veces tú eres Moisés. A veces necesitas que alguien te sostenga los brazos. A veces eres Aarón o Ur. A veces Dios te llama a sostener a alguien. A veces eres Jetro. A veces Dios te usa para traer consejo sabio y alivio. Y todo eso forma parte de la manera en que Dios cuida a su pueblo. Eso me encanta de estos capítulos. Dios no solo se preocupa por abrir mares, también se preocupa por manos cansadas. No solo se preocupa por milagros grandes, también por el desgaste silencioso de quienes sirven. En los versículos 21 y 22 que se han marcado, se le manda que elija las personas que le ayudarían. Y lo dice bien claro.
Tenían que ser hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres verídicos, que digan la verdad y no mientan, que aborrezcan la avaricia, es decir, que no les importe lo material para que no sean corruptos. Si eso se cumpliera, en estos tiempos donde la gente ama la avaricia, no hubiese corrupción. Lo que se le pide a Moisés es tierno, es hermoso, es divino. Entonces aquí vale la pena preguntarnos, ¿estoy cargando demasiado solo? ¿Me cuesta pedir ayuda? ¿O estoy viendo a alguien que necesita que lo sostenga? ¿Estoy abierto a recibir consejos sabios? O preguntarnos, ¿estoy sirviendo de una manera sana, humilde y sostenible? Entonces aprendemos que la vida espiritual no fue diseñada para vivirse en aislamiento. No se trata, mi amigo, tampoco de ir al otro extremo. Yo delego, yo doy todo, usted hermano hace esto. Es más, a veces se escucha, sí, son mis consejeros. Un grave error, mi amigo. Ese es un principio de novato. ¿Eso qué quiere decir? Que en la iglesia no conoces nada. El presidente de la iglesia no dice mis consejeros. ¿Por qué? Porque él no tiene consejeros. Lo que él tiene son consejeros de la primera presidencia. Te estoy poniendo un ejemplo. ¿El obispo tiene consejeros? Sí, el obispado tiene consejeros, no el obispo no tiene consejeros, pero a veces se para el obispo y dice mi consejero. Disculpe, eso no existe en la iglesia. El presidente de Estaca tiene consejeros, no tiene consejeros. La presidencia de Estaca tiene un presidente y tiene consejeros, es decir, ellos son consejeros de la presidencia, destacan, no son consejeros del hombre, del presidente. Eso no funciona. La presidenta de la Sociedad de Socorro no tiene sus consejeras, sino las consejeras son de la Sociedad de Socorro, de la presidencia. Así funciona en la iglesia. De esa manera tú vas a entender que tú no eres consejero del hombre, sino eres consejero de la organización. De eso es la diferencia. Y cuando tú entiendes eso, vas a poder entender que cuando se trata de delegar, no quiere decir, hermano, usted lo hace. ¿Y cómo lo hago? No, yo te voy a enseñar. Ven, hermano, así se hace. ¿Ok? Mire, yo lo estoy haciendo. Es más, te voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer, hermano, hay que hacer visitas porque nuestra organización está grave, los hombres jóvenes. No tenemos jóvenes. Usted, primer consejero, que es de la presidencia de hombres jóvenes, usted también segundo consejero. Usted, ¿qué le parece si vemos que el primer consejero se encarga de una zona, el segundo consejero de otra zona, ¿les parece? Y el presidente de otra zona. Está dividido todo el barrio entre zonas. Estoy poniendo un ejemplo para que lo puedas entender. Y el primer consejero entonces dirá, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, ¿no sabe? Bueno, vamos a una casa. Yo lo voy a enseñar. Vamos, visitamos al joven y le enseñamos, le predicamos, lo visitamos, jugamos con él, etcétera, lo que tú creas conveniente. Y luego lo vas a ver al joven venir. Y el presidente le dirá, ¿vio? Ahora usted, como primer consejero de los hombres jóvenes, vaya y haga lo mismo. Ya le enseñé, ya lo capacité, ya le di todas las instrucciones, todas las herramientas, ahora vaya y usted haga lo mismo. Eso es delegar. No es delegar y darle información. Hermano, aquí está su manual, lo lea, se arrodilla y pide a Dios. Disculpe, eso no es así. Eso no se enseña en la iglesia. Y si lo están haciendo es porque no saben. Eso no es delegar. Eso no hace Moisés. Moisés elige a gente preparada y luego los capacita. Les tenía que enseñar hombres verídicos, hombres temerosos de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Eso es liderismo. Para terminar, vemos la reunión total, donde, obviamente, en Éxodo capítulo 18, vemos que Jetro, obviamente no solamente suegro de Moisés, le dice algo muy sabio, no podrás hacerlo tú solo. Y obviamente también le dice que está cargando demasiado solo, todo el peso. Eso le costaba a Moisés toda su vida y toda su ancianidad, su ancianitud, obviamente toda su longevidad. Moisés ya no estaba para eso, su cuerpo físico no lo permitía y a sí mismo su parte espiritual se debilitaba. Jetro, un hombre sabio, le da un consejo a su yerno, un consejo que aplica hacia nuestra vida. Para terminar, vemos que todo el mapa junto, lo que vemos es realmente hermoso. Cuando el pueblo está atrapado,
Dios abre caminos. Cuando el pueblo ya fue rescatado, Dios recibe alabanzas, recibe cantos. Cuando el pueblo llegó a lo amargo, Dios puede endulzarlo. Cuando el pueblo tiene hambre, Dios lo alimenta cada día. Cuando el pueblo tiene sed, Dios da agua de la roca. Cuando Moisés se cansa, Dios envía ayuda. Es decir, en cada etapa del desierto, Dios sigue presente. Y esa es la gran verdad de esta clase. El desierto no significa ausencia de Dios. Muchas veces significa el lugar donde Dios está formando a su pueblo con más profundidad. Porque en el desierto uno aprende a depender. Eso es lo que está enseñando Jehová a su pueblo, a depender. Y si tú conoces toda la historia, el pueblo de Israel no lo conoce todavía en este momento. Tú sabes que el pueblo de Israel estará 40 años en proceso de aprendizaje, porque en el desierto, una vez más, uno aprende a depender. Eso es lo que está enseñando Jehová a su pueblo, a depender, y le va a tomar 40 años de aprendizaje. En el desierto uno aprende a recordar. Eso es lo que está enseñando, que recuerden siempre. En el desierto uno aprende a orar, porque uno tiene que orar siempre. En el desierto uno aprende a valorar el maná y siempre tenemos que valorar los alimentos. En el desierto uno aprende a beber de la roca. En el desierto uno aprende que no puede solo. Así que quizá hoy tú estás en alguna parte de este mapa. Tal vez estás en el mar, tal vez estás en el mar, tal vez necesitas maná, tal vez necesitas agua, o tal vez tienes los brazos cansados. Donde quiera que estés, el mensaje sigue siendo el mismo. Dios sigue obrando, Dios sigue guiando, Dios sigue sosteniendo, Dios sigue siendo fiel. Así que hoy yo terminaría diciendo esto. Si estás frente al mar, mi amigo, no temas. Si estás en Mara, no te quedes en la amargura. Si necesitas maná, vuelve al Señor cada día. Si tienes sed, corre a la roca que es Cristo. Y si ya no puedes solo, deja que Dios use a otros para sostenerte. Porque el Dios del Éxodo del capítulo 14 al 18 que hemos visto el día de hoy, no ha cambiado. Sigue abriendo caminos, sigue sanando, sigue alimentando, sigue dando agua, sigue levantando manos cansadas. Que todo ello llegue a tu vida. Y eso significa que nadie tiene que atravesar el desierto sin esperanza. El desierto no es el lugar donde Dios te perdió. Muchas veces es el lugar donde Dios te está enseñando quién realmente es Él. Acércate para que lo conozcas más. Muchas gracias por acompañarme, espero que te haya gustado esta clase, que lo hayas disfrutado, puedas compartirlo a los demás y te espero la próxima semana. Gracias por ello.